Vamos a pasar un buen rato juntos, Cheryl. Ese fue el saludo que el apuesto soltero número 1 del concurso de la ABC The Dating Game dedicó a la señorita Bradshaw, la joven que el 13 de septiembre de 1978 acudió al programa para conseguir una cita y unos cuantos tontos regalos que compartir con un desconocido. Ese chico pícaro y seguro de sí mismo, vestido y peinado muy a la moda de la época, con melena despuntada, traje marrón de solapa ancha sobre una camisa blanca, con el cuello abierto hasta la mitad del pecho donde lucía una llamativa cadena de oro, supo seducir a su partenaire en el programa a base de labia y de frases con doble sentido. Bueno, pues ese chico pícaro y seguro de sí mismo iba a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de California. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcala. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están, queridísimos secuaces? En esta temporada, ya se habrán dado cuenta seguro, me está dando por revisar viejos archivos de criminales que ya han pasado por el programa, aunque en etapas pretéritas, cuando el podcast era más un magazine y no hacíamos monográficos. Pero ya saben lo que dicen, que el diablo está en los detalles. Y como aquí básicamente hablamos de diablos, pues creo que vale mucho la pena rescatar la historia de algunos de ellos para darles su verdadera dimensión. Y de paso, pues presentárselos a todos los secuaces, porque aquellos episodios de las primeras temporadas están a disposición exclusiva de quienes están suscritos como mecenas y nos apoyan, por lo tanto, en la producción de Elena en el País de los Horrores. Que, por cierto, si usted todavía no lo hace, ya sabe que solo tiene que ir, por ejemplo, al capítulo anterior a este en las plataformas iVoox o Apple Podcast, cualquiera de las dos, pero solo en esas dos, porque el resto no nos permite de momento publicar contenido para mecenas, apretar al botoncito de reproducción y seguir las indicaciones que les va dando la aplicación o la página web. Cuesta unos 2 euros al mes y les da acceso a toda nuestra fonoteca, que a estas alturas está compuesta por más de 600 episodios que incluyen series, programas de varias horas, muchos monográficos como el que estoy a punto de ofrecerles y muchos otros contenidos relacionados con el true crime, etc. Aquí no hay permanencia, pueden ustedes probar un mes y si no les convence, pues darse de baja. Pero les aviso que pocos otros canales les van a dar tanto contenido de este género que tanto nos gusta por tan poco. Pero vamos ya al grano. Rodney Alcala, un ejemplo de narcisismo con esteroides, tan hiper mega desarrollado que incluso se presentó como concursante en este dating show con el objetivo de llevarse a la chica sin miedo o reparos a que pudieran comprobar sus antecedentes. Porque sí, lo hizo después de haber comenzado su carrera criminal y ya había estado en la cárcel por asaltar brutalmente a una niña de 8 años. La fórmula de Dating Game, el juego de las citas, consistía en que una muchacha soltera eligiera entre 3 misteriosos candidatos al que conquistara algo más que su corazón. El tono del programa, de hecho, era bastante procaz. En la edición que nos interesa a nosotros, la del 13 de septiembre de 1978, Jim Leitch, el presentador, anunciaba a la participante de la siguiente manera. Aquí tenemos a una joven con una gran experiencia. En una ocasión se ganó la vida masajeando pies, pero lo dejó cuando su jefe le sugirió que fuera ascendiendo. Después enseñó en una escuela en Phoenix, Arizona, y ahora está aquí para educar a nuestros 3 solteros en el arte del amor. Recibamos, si les parece, a la sensacional Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. Los aspirantes aparecían a la vez en el set, sentados sobre taburetes altos en una plataforma que giraba para situarles frente a las cámaras. Les presentaban uno a uno, muy brevemente, dando muy poca información real sobre ellos, pero introduciéndoles con frases con cierta picardía. De nuestro protagonista, Leitch dijo:
Veamos, el soltero número 1 es un fotógrafo de éxito que empezó cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a los 13 años, completamente revelado. Entre foto y foto podrías encontrarlo practicando paracaidismo o montando en moto. Recibamos a Rodney Alcala. Durante los siguientes minutos, los 3 concursantes iban a permanecer ocultos a la vista de la chica por una mampara. Ella iba haciendo preguntas de cualquier tipo y de cualquier tema, excepto sus nombres, sus edades, sus profesiones y cuánto dinero ganaban. Bradshaw les planteó una suposición y el primero que tuvo que responder fue Alcala. Soy profesora de teatro y voy a haceros una audición a cada uno para mi clase privada. Soltero número 1. Eres un viejo verde. Adelante. Vamos, ven aquí. Verlo en la grabación, que está disponible en YouTube, o simplemente escucharlo, como hacen ustedes aquí en este podcast, emitiendo ese sonido de excitación, aunque en este caso sea una caricatura, una broma para el programa, conociendo la verdad sobre el tipo, resulta a la vez escalofriante y repugnante. La dinámica del concurso es todo el tiempo así. Para acabar el episodio, la chica elige a uno de los 3 candidatos, el que le haya parecido más gracioso, el que le haya parecido más interesante o el que ella prefiera por la razón que sea. Después de la pausa publicitaria, Cheryl Bradshaw eligió a Rodney Alcala. El programa les regaló equipamiento y clases privadas de tenis y una entrada para la montaña rusa Magic Mountain. Una vez fuera del plató, ambos pudieron conversar tranquilamente, sin el escrutinio de las cámaras por primera vez. Y por última, después de unos minutos a solas, Bradshaw rechazó volver a ver Alcala en su vida. Simplemente le pareció espeluznante. Rodrigo Jacques Alcala Bucor. Rodney fue el tercer hijo del matrimonio compuesto por Ana María Gutiérrez y Raúl Alcalá Bucor. Nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, en Texas, donde vivió con sus padres, 3 hermanos y su abuela materna hasta los 8 años, cuando toda la familia se trasladó a México por expreso deseo de esta última, de la abuela materna. La mujer quería ver su tierra por última vez porque 3 años más tarde la anciana falleció. Al poco, Raúl les abandonó para regresar a los Estados Unidos. Y un cierto tiempo después, el resto de la familia le imitó y volvieron para instalarse en Los Ángeles. Pese a que todos estos acontecimientos y cambios en la vida de un preadolescente pueden ser terribles, Rodney pareció asimilarlos con bastante naturalidad y ni su carácter ni su rendimiento escolar reflejaron traumas. Él siempre había sido un niño bastante aplicado y de trato bastante agradable. Estudió en colegios católicos privados hasta la mitad del último curso de secundaria, que decidió terminar en la escuela pública. Parece ser que era muy inteligente, según algunos cronistas, pero sobre todo según él mismo, que le dijo a más de una chica que formaba parte del Mensa, una asociación internacional para personas de alto cociente intelectual. Seguramente gracias a eso y también a su aplicación, siempre se mantuvo entre los primeros alumnos de su clase. Y en cuanto a sus relaciones personales, también fueron fluidas. Era un chico integrado, que dejó un buen recuerdo en sus profesores y compañeros y al que nunca faltaron amigos ni amores. Después de graduarse, con 18 años, Rodney se alistó en el ejército. Servir en la milicia era una especie de tradición para los Alcala. De hecho, su hermano mayor acababa de ingresar en West Point poco antes. Se instruyó en Carolina del Norte como paracaidista y después fue destinado a Fort Bragg, donde tomó empleo como administrativo. Y allí permaneció con buen desempeño durante los siguientes 4 años. Hasta un día que, sin esperarlo, Rodney reapareció en la casa de su madre. Le dijo a la mujer que había llegado allí haciendo autostop, casi 5.000 kilómetros, y que para hacerlo había desertado.
Por más que la mujer intentó averiguar qué le había motivado para hacer algo tan irresponsable, no lo consiguió y solo pudo convencer a su hijo de que se presentase cuanto antes en un cuartel, sin dar lugar a que la policía militar fuera a buscarle. Él le hizo caso y se entregó en la oficina de reclutamiento local. Allí le interrogaron y le derivaron a un psicólogo militar, que recomendó su internamiento inmediato en un hospital para recibir tratamiento urgente. No lograron averiguar cuál era la causa de su trastorno, pero sus mandos en Fort Bragg declararon que en las últimas semanas Alcala parecía haber sufrido un ataque de nervios tan severo que le impedía acatar las órdenes tal y como se esperaba de él y tal y como había hecho hasta entonces. En un principio lo ingresaron en un hospital en San Francisco, pero casi inmediatamente fue trasladado a la base militar de Toro, en Irving. Permaneció allí varios meses hasta febrero de 1964, cuando le dieron el alta y al mismo tiempo la baja del ejército por razones de salud mental. Los médicos le diagnosticaron un trastorno antisocial de la personalidad crónico y severo. Regresó a casa de su madre, ya siendo aparentemente el de siempre. Se matriculó en la Universidad Estatal de California con intención de trasladar al expediente a la UCLA en cuanto le fue posible. Allí completó sus estudios en arte con honores y se convirtió en fotógrafo. Para entonces se había trasladado a un piso barato en Hollywood y durante el tiempo que vivió allí sus vecinos le tuvieron por un tipo tranquilo y sus compañeros de clase y profesores por un buen chico. Uno de ellos llegó a afirmar que Alcala era incapaz de hacer daño a una mosca. Y claro, las moscas no eran exactamente su objetivo. El 25 de septiembre, pasadas las 8 de la mañana, Rodney recorría en coche la calzada de Sunset Boulevard al mismo tiempo que Tali Shapiro, una niña de 8 años, caminaba por la acera hacia su colegio. Alcala se situó a su altura, disminuyó la velocidad, bajó la ventanilla y se ofreció. ¿Quieres que te acerque al colegio? Ella le dijo que no hablaría con un desconocido, pero él le corrigió diciendo que conocía a sus padres. Tengo una preciosa fotografía que enseñarte. Vamos, será divertido. Y Tali accedió. Toda aquella escena llamó la atención de Donald Haynes, quien también conducía por Sunset a esas horas de camino al trabajo. Le pareció que la chiquilla dudaba momentos antes de subirse a la parte trasera del vehículo conducido por un joven de pelo largo. Quién sabe si fue una corazonada o si era desconfiado por naturaleza. El caso es que aquel hombre decidió seguir al coche con Tali y Alcala por si las moscas. Vio cómo llegaban hasta un edificio de apartamentos en la avenida Lone Tree. Observó de nuevo un titubeo en la actitud de la pequeña que, de todas formas, siguió al hombre de pelo largo hasta el interior de uno de los pisos. El caso es que Haynes avisó a la policía y así salvó la vida de la niña. Un patrullero acudió a comprobar si las suspicacias de aquel hombre eran fundadas. Llamó a la puerta del apartamento y a través de la ventana un hombre desnudo le pidió un momento para ponerse algo por encima antes de abrirle. El lapso de tiempo se estaba alargando demasiado, así que el agente decidió entrar a las bravas. El tipo ya no estaba allí, había huido, dejando en el suelo de la cocina, desnuda, conmocionada, asfixiada y desangrándose, a la pequeña Tali. La había violado y la había golpeado brutalmente en la cabeza con una tubería con la que también había intentado cortarle el paso del aire por la garganta. La policía de Los Ángeles no tuvo que indagar demasiado para averiguar quién le había hecho aquello. En el apartamento había correspondencia dirigida al inquilino, que además había firmado el contrato de alquiler como Rodney Alcala. Y aún así tardarían en pillarlo y para ello tuvieron que poner todo su empeño.
Alcala pudo escapar al este del país y adoptar una nueva identidad. Se instaló en Manhattan, donde sería John Berger, fotógrafo, licenciado por la UCLA con un expediente académico brillante, lo que le facilitó la admisión en un curso de posgrado de cine de la prestigiosa Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York, con Roman Polanski, nada más y nada menos, entre su plantel docente. Aquellos eran tiempos excitantes para un hombre creativo como él. Otra vez, no le costó en absoluto integrarse perfectamente en su nuevo hábitat. Volvió a destacar como estudiante y también como compañero. Hizo amigos, novias, aliados, lo que se esperaba de un joven cortés, atractivo y talentoso como él. Además de afrontar los estudios, trabajaba como fotógrafo. Se implicaba también en proyectos grupales de cine. Disfrutaba de la noche en el Vilas, estaba generando su propio portfolio. En fin, que la vida transcurría en una frenética, perfecta rutina. Durante los veranos, acabado el curso, se empleaba como monitor en un campamento de artes y teatro para chicas en New Hampshire, donde podía asombrar a otros con sus conocimientos y, de paso, cambiar de aires y relajarse antes de volver a su agitada vida en la Gran Manzana. En ese tiempo, mataron a una joven en la isla. Se trataba de Cornelia Michael Creeley y fue violada y asesinada en su apartamento el mismo día que se mudó. La encontraron en el suelo de la que iba a ser su habitación, semidesnuda, con una prenda en la boca. Había sido brutalmente golpeada, tanto que a su propio novio le costó reconocerla. Tenía marcas de mordeduras en el pecho, con restos de saliva que se archivaron en espera de que la tecnología médica avanzara lo suficiente como para poder identificar perfiles genéticos. Nadie sabría que el crimen había sido obra de Alcala, alias John Berger, hasta transcurridas 4 décadas. 3 años después del asalto a Talley, la policía de Los Ángeles no había cejado en el empeño de encontrar al criminal. En julio de 1971, el detective Steve Hodel, el hijo de Josh Hodel y principal defensor de la teoría de que su padre fue el asesino de la Dalia Negra, pueden saber mucho más de esta historia en la serie monográfica que le dedicamos y que pueden encontrar para mecenas en iVoox o en Apple Podcast. Como digo, Steve Hodel, que era el jefe de la investigación, consiguió implicar al FBI y que lo incluyeran en la lista de los más buscados. De esa manera, el rastreo se extendería a todo el territorio norteamericano. Una de las medidas que se adoptaron fue la de enviar carteles con su fotografía a todos los edificios oficiales del país, incluyendo las oficinas de correos. Y en una de esas fue donde lo identificaron 2 de las alumnas que Alcala, alias Berger, tenía en el campamento de New Hampshire. Ellas hablaron con el director, que a su vez lo hizo con los federales, y a la mañana siguiente el monitor era detenido. Fue extraditado a Los Ángeles y puesto en prisión preventiva mientras se instruía su caso. Pero entonces la justicia se encontró con un escollo insalvable para darle lo suyo a Alcala. La pequeña Talley había sobrevivido, pero de milagro. Tardó meses en recuperarse de sus heridas en un hospital y aunque no recordaba nada desde el momento de entrar en el edificio de apartamentos acompañando a aquel hombre tan amable y simpático hasta el momento en que abrió los ojos en la clínica, tarde o temprano todos los recuerdos abominables aflorarían y con ellos el trauma y el miedo. Sus padres ya lo sentían, y muy profundo, y también sentían culpa y rencor y muchos otros sentimientos nocivos que iban a impedir que la vida volviera a fluir con la felicidad de antes. Pero querían hacer todo lo posible por restaurarla, así que alejaron a la familia del escenario del horror y de paso de la posibilidad de que el monstruo que había hecho aquello con su pequeña y que permanecía libre volviera a por más. Se fueron a vivir a México.
Cuando les notificaron que por fin le habían dado caza y que se estaba preparando la acusación, los padres de Tali dijeron que no comparecerían ni permitirían a su hija testificar. Y sin ella, los fiscales solo pudieron llegar a un acuerdo de culpabilidad con Alcala por el que obtendría una sentencia indeterminada de 1 a 10 años. Todo esto tenía lugar en mayo de 1972. En agosto de 1974, un psiquiatra de la prisión dictaminó que estaba considerablemente mejorado, pasando por encima del diagnóstico que años atrás habían hecho sus colegas y que incluía los adjetivos severo y crónico. Un tribunal de libertad condicional consideró que, por lo tanto, estaba rehabilitado y le permitieron salir de la cárcel, con la condición de registrarse como delincuente sexual en la comisaría de Monterrey, Los Ángeles, donde estaba el domicilio familiar y donde se reinstalaría él. El crimen contra Tali le había costado menos de 3 años de condena. Pero en octubre de ese mismo año volvió a las andadas. Secuestró a otra niña de 13 años, Julie Johnson, que esperaba el autobús del colegio cerca del centro comercial de Huntington Beach. Alcala se la llevó hasta unos acantilados y la obligó a fumar marihuana. Después la besó. Y en ese momento, providencialmente, pasó por allí un guardia forestal al que llamó la atención la extraña pareja. Se acercó para interrogarles. Alcala le dijo que habían estado practicando senderismo y que ahora se estaban tomando un descanso. Pero la niña, en ese momento, gritó: «Me ha obligado a venir aquí y me quiero ir a casa». Aunque sea algo incomprensible, los dos fueron detenidos. Julie, por si acaso a sus 13 años, había pretendido engañar a un hombre mayor. Así estaban las cosas por aquel entonces. En cuanto se comprobaron los antecedentes de Rodney, le devolvieron a la cárcel. Solo le acusaron de violar la condicional y de una falta menor por tenencia de drogas, pero fue suficiente para retenerle por otros 2 años y medio. En julio del 77, de nuevo, una junta de libertad condicional dictaminó que había superado con éxito todas las terapias de superación personal y se encontraba reformado para volver a la sociedad. Unas pocas semanas después, consiguió convencer a su agente de la condicional de que le permitiera viajar hasta Nueva York por unos días para ver a parientes y amigos. Durante ese tiempo, Ellen Hoover desapareció de su apartamento. A sus 23 años, esta socialité neoyorquina, cuyos padrinos eran Dean Martin y Sammy Davis Jr., virtuosa del piano y recién graduada en biología, se acababa de independizar. La mañana del 15 de julio la habían visto hablando con un joven de pelo largo, recogido en una coleta, al que ella identificó como un fotógrafo. Esa noche, sus padres no recibieron la llamada habitual de Ellen. Y a la mañana siguiente aún no había dado señales de vida, así que avisaron a la policía. Una patrulla allanó su apartamento para no encontrar ni rastro de ella. No había signos de violencia, la puerta no había sido forzada, solo se había desvanecido. La última anotación que había en su agenda decía John Berger, photographer. Alcala regresó a la costa oeste al cabo de un mes. Había dado un rodeo por Texas para visitar a la familia. Y, de vuelta en su ciudad adoptiva, comenzó la búsqueda activa de trabajo con un currículum falseado a conveniencia. Consiguió emplearse en Los Angeles Times como maquetista. Volvió a desplegar todo su encanto. El resto de la plantilla del periódico estaba fascinado por su pensamiento de vanguardia y por su desinhibición. Mostraba su portfolio a algunas compañeras que se impresionaban al ver que casi todos los modelos eran niños y niñas, retratados en posturas sexualmente explícitas. Pero no lo consideraban pedofilia, lo consideraban arte.
Cuando le cuestionaban cómo conseguía que los menores posaran así, él respondía: Me lo piden sus madres. Los años 70, la década dorada de los asesinos en serie en los Estados Unidos, tuvo especial incidencia en California, donde durante esos años se tuvieron que enfrentar a más de una docena de homicidas múltiples, muchos de ellos depredadores sexuales cuyo coto de caza era Los Ángeles. En estas circunstancias, con casi una muerte o una desaparición de una chica reportada al día, la policía tenía serias dificultades incluso para atribuirle cada víctima a su depredador correspondiente. En noviembre de 1977, el cadáver de Jill Barcombe, de 18 años, aparecía en una calle de servicio entre Mulholland Drive y Beverly Ranch Road, en Hollywood Hill, no muy lejos de la casa de Marlon Brando, quien, por cierto, sería entrevistado por la policía como el resto de vecinos por si habían oído o visto algo que les ayudara a resolver ese asesinato. Jill había sido brutalmente golpeada y violada. Le habían aplastado el cráneo con una piedra y estrangulado 3 veces, con un cinturón, con sus panties y con la pernera de sus pantalones. Su cuerpo fue abandonado en una postura grotesca en mitad de un charco de sangre. En su interior aparecieron restos de semen que en ese momento no aportaron la información necesaria para dar con el autor. Al mes siguiente, el FBI se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles en relación a la desaparición de Ellen Hodder. En su diario, como les he dicho, ella había apuntado el nombre de un fotógrafo, John Berger, el mismo que aparecía anotado en el expediente de Rodney Alcala como alias bajo el que había vivido en Nueva York mientras se ocultaba prófugo de la justicia por el ataque de Tali Shapiro. Le citaron en comisaría para interrogarle y no tuvo ningún reparo en admitir que se conocían. Les explicó que ella se había prestado a ser su modelo ante la promesa de que le haría unas fotografías que cortarían la respiración. Admitió que habían estado juntos el día que se perdió el rastro de la muchacha, pero que él la había dejado vivita y coleando en la puerta de su apartamento y no había vuelto a tener noticias. Le preguntaron si estaría dispuesto a pasar la prueba del polígrafo y Alcala se negó. Al fin y al cabo, según él, no había hecho nada malo, o al menos nada de lo que pudieran acusarle mientras no hubiera un cuerpo del delito. Y se fue tan campante. Ese mismo diciembre, Georgia West, una enfermera de 27 años, fue hallada muerta en su apartamento de Malibú. Había sido asaltada sexualmente y estrangulada con sus propias medias. La habían golpeado multitud de veces en el cráneo con particular saña, utilizando un martillo de uña que apareció junto al cuerpo. Habían mutilado sus genitales, donde aparecieron restos de semen que fue recolectado por la policía. El asesino había entrado forzando una ventana. Sin ninguna pista, en principio, la policía atribuyó tanto este asesinato como el de Barcombe a los estranguladores de Hillside, caso del que, por cierto, les hablaré la semana que viene. Pero siguiendo el protocolo, llamaron una vez más a Alcala, como hicieron con el resto de exconvictos por agresión sexual. Lo único que le encontraron fue un poco de marihuana para ponerle a la sombra por un tiempo. En junio del 78 se denunció la desaparición de Charlotte Lamb. Esta secretaria judicial de 32 años se desvaneció después de salir de fiesta ella sola a un nuevo club nocturno localizado no muy lejos de su casa, la noche del 23. A la mañana siguiente, en el municipio de El Segundo, a unos 21 kilómetros de su apartamento, un vecino bajó a la lavandería de su edificio a hacer la colada y encontró una mujer muerta. Estaba desnuda, colocada en una postura grotesca, boca arriba, con los brazos detrás de su espalda, elevándole el busto, las piernas muy abiertas, en mitad de un charco de sangre que había brotado de su cuerpo por varios sitios, entre otros, una herida en la cabeza y su ano.
Tenía un cordón de zapato anudado con fuerza alrededor del cuello, lo que le provocó la muerte por estrangulamiento, y había una madera manchada de sangre junto al cadáver. Había sido golpeada, sobre todo en la cara, mordida en el hombro y violada. Se obtuvieron muestras biológicas de su agresor de las que se pudo extraer ADN, aunque bastantes años más tarde. Hasta 3 meses después no se supo que la víctima era Charlotte Lamb. Aún en junio, pero al otro lado del país, el cuerpo de una bonita muchacha arrancada de la vida apenas comenzaba era descubierto en North Tarrytown, en el Parque Rockefeller. Era Ellen Hoover. Donald Tasic era el detective del Departamento de la Policía de Nueva York que tenía asignada la tarea de encontrar a Hoover. Había investigado a Rodney Alcala y había hablado con las personas con las que se relacionó mientras vivió en la ciudad como John Berger, y había descubierto que le gustaba ir a ver la puesta del sol desde los acantilados sobre el río Hudson al norte. Tasic visitó decenas de veces el área, un bosque denso de unas 250 hectáreas, registrando con meticulosidad cada metro cuadrado de una zona concreta en cada ocasión. Así fue capaz de encontrar un par de piezas de ropa interior femenina con aspecto de llevar allí abandonadas bastante tiempo. El detective quiso creer que eran de la joven desaparecida y amplió sus esfuerzos. Días después, armado con una azada de jardín, logró dar con el esqueleto. Cuando se conoció la noticia, otra joven se puso en contacto con la policía porque ella había posado en ese mismo lugar para un fotógrafo llamado Rodney Alcala. No sirvió de mucho. Los investigadores necesitaban una conexión más fuerte entre el asesino y su sospechoso. Tres meses después, el mismo día que era identificada la víctima de El Segundo como Charlotte Lamb, Rodney Alcala mostraba su travieso y desbordante encanto personal a todo el país a través de las cámaras de la ABC en el programa The Dating Game. Para entonces había asesinado a 4 mujeres y casi acabado con la vida de una niña de 8 años. Por suerte, como adelantamos, Cheryl Bradshaw, que era una participante recurrente en diferentes shows de la misma productora y cuyo aspecto encajaba en el perfil de víctimas de Alcala, fue precavida, no se arriesgó a desafiar a su propia intuición y dejó a su arrogante pretendiente con 2 palmos de narices. Meses más tarde, Alcala trató de proporcionarse a sí mismo la cita deseada secuestrando a una adolescente de 15 años. Monique Hoyt era una chica rebelde que ya se creía lo suficientemente adulta como para tomar sus propias decisiones. Por eso se había escapado de casa. El 13 de febrero hacía autostop rumbo a lo desconocido cuando paró a su lado un Datsun F10. Al volante iba un hombre joven, bastante guapo, de gesto simpático, que con mucha amabilidad se ofreció a llevarla. Una vez en el vehículo, él le preguntó: Oye, ¿no te gustaría posar para unas fotografías? Son para un concurso. La ingenua Monique consideró halagador que un profesional, harto de retratar la belleza, la eligiera como su modelo y aceptó encantada. Había mordido el anzuelo. Alcala la llevó primero a Monterey Park, donde vivía con su madre, con la excusa de recoger más equipo de fotografía. Como estaba oscureciendo, la invitó a pasar la noche allí. A la mañana siguiente condujeron en dirección a Riverside County hasta una zona boscosa y despoblada a las afueras de Manning. Dejaron el coche y comenzaron a caminar hacia la espesura. Cuando se habían alejado bastante de la carretera, lo suficiente
para ser las dos únicas almas en kilómetros a la redonda, comenzó la sesión. Monique posaba con desparpajo y Rodney la animaba a ser más expresiva. En un momento dado, él le sugirió que se quitara la ropa. ¿Por qué no te cubres la cara con la camiseta? La chica se sentía confiada. Después, el artista quiso ser más excéntrico. Cuando la chica estuvo cegada por la prenda, él le sacudió con una rama de árbol tan fuerte en la cabeza que la derribó al suelo. Quedó temporalmente inconsciente, pero cuando volvió en sí, por puro instinto de supervivencia, simuló seguir cao. Sin emitir ningún sonido, conteniendo el pavor, el daño y el llanto, soportó que el hombre golpeara su sexo y sus pechos. Después, siguió fingiendo el desmayo mientras la violaba vaginalmente. Pero cuando comenzó a sodomizarla, el tormento rompió el dique de su voluntad y los gritos de dolor se vertieron en riada por el bosque. Alcala entonces la amordazó con su propia camiseta y le ordenó silencio. A continuación, la ahogó con las manos hasta que volvió a desvanecerse. Cuando se despertó, estaba atada de pies y manos. Su agresor se encontraba tumbado a su lado. Sollozaba. Monique, de nuevo haciendo gala de una impresionante astucia de superviviente, pensó en usar la psicología inversa. Le dijo que le gustaría estar más tiempo con él. Alcala no dijo nada. Después se giró sobre sí misma para poder alcanzar con sus manos atadas el brazo de él y acariciarlo. Volvió a hablarle con dulzura. No le digas a nadie lo que acaba de pasar. Por favor, no digas una palabra. Rodney siguió en silencio. Ella rogó. ¿Puedo quedarme en tu casa? Al cabo de un rato, Monique se atrevió a pedirle a su secuestrador que la soltara y volvieron al coche. De camino a donde fuera que se dirigieran, Alcala le pidió perdón. Ella le aseguró que no pasaba nada y hasta le dio algunas palmaditas de consuelo en el hombro. La actuación de la chica fue tan convincente que él se sintió lo bastante confiado como para parar en una gasolinera y dejarla sola mientras iba al baño. Ella aprovechó la ocasión y corrió a refugiarse a un motel cercano desde donde dieron aviso a la policía. Alcala volvía a ser detenido horas más tarde en su casa. Se entregó sin ofrecer resistencia. En comisaría reconoció que había golpeado y violado a Monique. Quedó bajo arresto. Unos días más tarde se formalizó la acusación contra él, le impusieron una fianza de tan solo $10,000 que su madre pagó y volvió a la calle. El juicio se fijó para septiembre. Así que en junio estaba libre otra vez para volver a matar. A sus 21 años, acababan de nombrar a Jill Parenteau supervisora de la compañía Technibuild. El ascenso conllevaba una mejora salarial que le permitió volar fuera del nido familiar a su propio apartamento en Burbank, una localidad en el condado de Los Ángeles. Todo iba muy bien en su vida. Incluso tenía una cita con el chico que le gustaba desde secundaria. Irían juntos a ver un partido de béisbol. A la mañana siguiente, su mejor amiga, Katy, esperaba más que nunca la llamada de Jill. Ambas hablaban cada día antes de ir a sus respectivos trabajos, pero en esa ocasión tenían un tema de conversación candente. Sin embargo, justo esa mañana, Jill no telefoneó. Así que Katy tomó la iniciativa. No obtuvo respuesta. Volvió a intentarlo más tarde, pero tampoco consiguió localizar a su amiga por más que insistió. Un mal presagio le ensombreció el corazón a Katy. Volvió a llamar a la oficina de Jill, pero esta vez para hablar con su jefa y compartir sus inquietudes. Una compañera se ofreció a pasar por su casa y comprobar que todo iba bien en cuanto terminara la jornada. Pero nada iba bien. Jill estaba muerta en el suelo de su habitación.
desnuda con la espalda apoyada sobre almohadas. A su alrededor, todo estaba manchado con su sangre. El rostro había sido desfigurado por múltiples golpes. También presentaba un trauma en el cráneo, heridas punzantes en los pechos, marcas de mordeduras, heridas profundas en vagina, ano y boca causadas por agresión sexual. Había sido asfixiada con varios objetos, unas medias de nylon y los cables de una lámpara y de una manta eléctrica. Pudieron tomar muestras de semen, aunque, como en los casos anteriores, tardarían algunos años en servir para resolver el crimen. Además, el asesino había entrado en la casa rompiendo una ventana y se había herido dejando en el marco un rastro de sangre. A los pocos días, ese mismo mes de junio, Robin Sansow, de 12 años, desapareció en Sunset Beach después de pasar casi todo el día con su mejor amiga, Bridget, en la playa. Las dos se habían despedido en casa de la segunda sobre las 3 de la tarde. Robin iba apurada de tiempo para llegar a su academia de ballet. La niña soñaba con convertirse algún día en una gran bailarina. Llevaba años recibiendo clases. Pero su madre había tenido un accidente que le había impedido trabajar durante algún tiempo, por lo que sus ingresos habían descendido y no podía seguir pagando su formación. Para no romper el corazón de Robin, ella y su profesora habían acordado que la niña trabajaría 1 hora antes de su lección como telefonista del estudio y así se autofinanciaría. Aquel iba a ser su primer día y estaba emocionada y, por supuesto, no podía llegar tarde. Para evitarlo, le pidió a Bridget su bicicleta. Así tardaría menos en llegar a su propia casa para cambiarse y salir volando a la escuela. Nunca llegó. En cuanto se denunció su desaparición, se puso en marcha un gran operativo de búsqueda. Se recabaron testimonios y se reconstruyó minuto a minuto la última jornada en la que habían visto a Robin. Fue así como supieron que aquel mismo día un individuo de unos 30 años, moreno, con el pelo largo y ondulado, les había estado sacando fotografías a Bridget y a ella mientras patinaban, hasta que una vecina que les vio les dio una reprimenda por lo inapropiado de que se relacionaran con un desconocido y espantó al tipo. Se pidió entonces a Marilyn Roth, dibujante de la policía y esposa de uno de los detectives al frente de la investigación, que elaborara un retrato robot de aquel hombre que se difundió por televisión al día siguiente. Después de eso, Alcala intentaría cambiar su aspecto, primero eliminando sus rizos mediante alisado químico, y un par de días más tarde consideró que no era suficiente e hizo desaparecer su melena también. Mientras tanto, se iban recibiendo cientos de llamadas. Personas que aseguraban haber visto al tipo del dibujo policial tomando fotografías a las niñas y adolescentes en la playa. De jóvenes que habían recibido proposiciones para ser sus modelos y de gente que aseguraba conocerle. 2 de esas llamadas resultaron ser claves. Un agente de libertad vigilada reconoció en el retrato a uno de sus tutelados, Rodney Alcala, cuya profesión y cuyo historial delictivo coincidía a la perfección con el perfil del individuo que estaban buscando. Por otra parte, Donald Haynes, el testigo crucial en el caso contra Alcala por el asalto a la pequeña Tali Shapiro, cuya rápida intervención sirvió para salvarle la vida, llamó asegurando que era el mismo individuo. Los agentes buscaron la ficha policial del sospechoso, sacaron su fotografía y comprobaron que efectivamente tenía un gran parecido. Esa misma tarde, al acabar la jornada, Art Roth, el detective marido de la dibujante, llegó a su casa, cogió el periódico, se sentó en su sillón favorito y puso la tele como ruido de fondo sin ni siquiera fijarse en qué canal estaba programada. Y de repente, escuchó. Fue una simple y siniestra casualidad que el mismo día que habían identificado al hombre que rondaba a Robin el día de su desaparición, se repusiera el programa The Dating Game en el que había participado Alcala. Era 26 de junio. Habían pasado 5 días desde que sus seres queridos la vieron por última vez. Aún faltaba una semana para que la policía recogiera su cadáver cerca del cañón de Santa Anita, en las montañas de San Gabriel. Alguien más, aparte de Rodney Alcala, supo todo ese tiempo que allí esperaban los restos.
La misma tarde en que Robin desapareció, en Chantrell Flats, a unos 60 kilómetros de Sunset Beach, la bombera Dana Crappa vio algo extraño cuando conducía hacia su puesto de vigilancia. Había un coche Datsun F10 aparcado y cerca del vehículo un hombre moreno, de pelo largo y ondulado, parecía estar obligando a una niña rubia a seguirle hasta un arroyo seco. Mientras observaba, el tipo se giró y la intimidó con su mirada. O eso dijo ella para justificar que guardara silencio más de un mes sobre lo que había visto. Tampoco dijo nada cuando regresó poco después y vio el cadáver de la pequeña, ni cuando al cabo de una semana tuvo que volver al lugar para hacer labores de fumigación con un compañero, William Poepke, quien, haciéndole una broma, le arrojó uno de los huesos del esqueleto pensando que eran de ciervo. Crappa volvió esa misma noche para comprobar otra vez que se trataba de un cadáver humano, bastante más deteriorado que cuando lo vio por primera vez. Pero siguió en silencio. Fue Poepke quien dio el aviso del hallazgo unos días más tarde, cuando también él regresó a la zona para continuar con su tarea y descubrió un cráneo humano junto a los restos que él había creído que eran de ciervo. Era 2 de julio de 1979. Habían pasado 13 días desde que Robin había desaparecido. 7 desde que la agente forestal Crappa había visto su cadáver por primera vez. Y aún faltarían 4 para que lo identificaran durante la autopsia. Debido al tiempo que el cuerpo había permanecido expuesto a las condiciones ambientales y a la actuación de la fauna, estaba tan deteriorado que fue imposible determinar la causa de la muerte o si había sufrido agresión sexual. 2 días después, Alcala salió de viaje. Le había dicho a su novia que a final de mes iba a mudarse a vivir a Dallas. Quería adelantarse para hacer un reconocimiento del terreno y comprobar si allí tendría la oportunidad de trabajar como fotógrafo. En realidad, se marchó a Seattle, en Washington, para alquilar un trastero donde esconder su verdadero yo. A pesar de sus antecedentes y de que había sido identificado por numerosos testigos, incluida Bridget, la mejor amiga de Robin, como el hombre que les había estado sacando fotografías en la playa el día de su desaparición, no se procedió a su detención ni a registrar su domicilio y su coche hasta el día 24. Ese día, la policía se presentó en casa de su madre, en Monterey Park, donde vivía él también. Por fin le detuvieron. En comisaría, él insistió en que tenía coartada para cada una de las fechas claves de la investigación que le situaba en un lugar distinto al que había sido señalado por los testigos. Según él, había ido hasta Knott's Berry Farm, un parque temático en Buena Park, a unos 40 kilómetros de Huntington Beach, a solicitar trabajo como fotógrafo de discoteca. Su madre y su hermana le respaldaron. A pesar de eso, lo encerraron en una celda y se fijó su fianza en unos $250,000. Durante el registro de su casa, la policía había encontrado un recibo de alquiler de un trastero de Seattle con un número de teléfono. Aunque la orden que había concedido el juez no les permitía llevárselo como posible prueba, uno de los detectives, el sargento Ron Jenkins, tuvo la precaución de tomar nota de la información impresa en el resguardo. Fue un acierto porque al día siguiente, cuando volvieron con la autorización para incautárselo, había desaparecido, después de que la madre de Alcala hiciera limpieza en su habitación. Pero gracias a la perspicacia de Jenkins, el 26 de julio, 2 detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles volaron hasta Seattle para inspeccionar el pequeño depósito alquilado a las afueras, identificado con el número E24. La puerta estaba asegurada con 2 candados que pudieron abrir con las llaves que requisaron como prueba en el domicilio de Alcala. El almacén resultó ser un caudal de pruebas. El escondrijo donde aquel depredador sexual atesoraba sus fetiches. Más de 1.700 fotografías, negativos y diapositivas de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, muchas de ellas pornográficas. Una de las cajas estaba marcada con la leyenda «Violación de Tali V.A». Otra estaba etiquetada como «Oda a Nueva York» por John Berger.
y también encontraron una bolsa de seda con pequeñas joyas, entre las cuales había unos pendientes que la madre de Robin reconoció con facilidad. Las vistas preliminares del caso Samsoe arrancaron en septiembre de 1979. Muy pronto se vio que la testigo más importante de la acusación iba a ser también la más problemática, Dana Crapa, la joven bombera que seguía modificando su relato sobre el hombre al que vio conduciendo a una niña rubia hacia un barranco en Chantrell Flats. La fiscalía necesitaba que Crapa fuera su columna vertebral, pero la defensa solo tenía que demostrar que era una testigo inestable. Hubo otra batalla previa al juicio entre la acusación y la defensa sobre la admisión de los antecedentes de Alcala como argumento en su contra, que finalmente ganó Fiscalía. En octubre, Alcala tuvo que enfrentarse a otra causa pendiente anterior por el secuestro y agresiones contra Monique Hoyt, pero allí el procedimiento tropezó con otro grave problema que obligó a suspenderlo hasta casi un año. La víctima no compareció a la vista. El 6 de marzo de 1980 comenzó el juicio por los crímenes contra Samsoe. Al frente del tribunal estaba el juez Philip Schwab en su primera causa por asesinato agravado. La sala estaba abarrotada de periodistas, algunos familiares de Alcala y de personas que habían amado a la víctima, incluida su madre, Marianne Fraser, quien cargaba en su bolso con una pistola del calibre 25 con la intención de acribillar al acusado de raptar y asesinar a su hija. No sucedió. La acusación estaba representada por el fiscal Richard Farnell y la defensa por John Barnett, abogado de oficio. Crapa subió al estrado el 19 de marzo. Contó haber visto un Datsun F10 Station Wagon, como el del acusado, la tarde del 20 de junio cerca del marcador número 11. Vio también a dos personas de espaldas a ella, un hombre que parecía conducir a la fuerza a una niña pequeña de cabello rubio hacia un barranco. El día 25 regresó y encontró el cadáver, ya maltratado por la acción de los animales. 4 días más tarde volvía al lugar como parte de un equipo de fumigación en el que también participaba su compañero William Poepke, quien le gastó la broma de lanzarle el hueso. Esa chanza era recurrente entre ambos, así que el chico se sorprendió al ver la reacción de espanto de ella. Crapa fue una vez más al lugar esa misma noche. De nuevo vio el cuerpo ya esquelético y al que le faltaba alguna extremidad. También halló mechones de pelo rubio, unos pantalones cortos, una camiseta y una zapatilla, y varios casquillos del calibre 22 que recogió y tiró a la basura. El testimonio fue estremecedor, pero Barnett lo desmontó pieza por pieza. Obligó a la exbombera a admitir que había mentido antes del juicio, que había dado varias versiones distintas y que ni siquiera podía afirmar con certeza absoluta que el hombre que vio fuera Alcala. Crapa explicó sus contradicciones como resultado de la culpa, el miedo y un bloqueo mental, y la defensa lo utilizó en su contra. Dijo que todo eso era prueba de que su memoria y por lo tanto su palabra no eran fiables. El abogado llegó a afirmar que había sido hipnotizada por la policía. Un psicólogo forense, Albert Rosenstein, sostuvo que Crapa había sido sugestionada hasta confundir sus recuerdos con ideas implantadas por los interrogadores. Farnell trató de blindar el caso abriendo el foco. Llamó a declarar a varias jóvenes que habían tratado con Alcala en Huntington Beach y en Sunset Beach en los días previos a la desaparición de Robin. Contaron el mismo patrón. Un fotógrafo de pelo largo que se acercaba a chicas jóvenes, les ofrecía hacerles fotos, les hablaba de concursos, les pedía su número de teléfono, les ofrecía marihuana o intentaba convencerlas para subir al coche. Luego expuso al jurado las diapositivas halladas en el trastero de Seattle. También llamó al estrado a la madre de Robin, que identificó un par de pendientes encontrados en el almacén y a 2 presos que aseguraban haber oído a Alcala hablar del crimen. La defensa, por su parte, respondió interrogando a familiares de Alcala que validaron su coartada para el día del secuestro y un registro telefónico que también daba peso a su afirmación de que se encontraba a decenas de kilómetros del lugar
dónde se había producido. El jurado se retiró a deliberar el 29 de abril. Al día siguiente tenían listo el veredicto: culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Y el 20 de junio de 1980, exactamente un año después de la desaparición de Robin, el juez Schwab sentenció a Rodney Alcalá a morir en la cámara de gas y a esperar la ejecución en San Quintín. En septiembre recibió también el castigo de 9 años de prisión por el caso Hoyt. Esa segunda condena, muy inferior en gravedad a la pena capital dictada en el condado de Orange, acabaría teniendo un peso decisivo en el futuro procesal de Alcalá. Mientras el fallo por el asesinato de Robin Samsoe iniciaba su recorrido automático de apelaciones, la causa por Monique Hoyt se convirtió de facto en una red de seguridad para el sistema, una garantía de que el acusado permanecería bajo custodia incluso si el caso principal se venía abajo, como de hecho ocurrió. El 23 de agosto de 1984, el día que cumplía años Rodney Alcalá, la Corte Suprema de California le dio un verdadero motivo de celebración. Anuló la condena a muerte que pesaba sobre él desde 4 años antes. El alto tribunal consideró, entre otras cuestiones, que la admisión de delitos anteriores constituyó un error perjudicial para el acusado. Esta victoria para Alcalá quedó más o menos compensada por el rechazo al intento de sus abogados de impedir un nuevo juicio, alegando la cláusula de doble enjuiciamiento. El acusado puede ser juzgado nuevamente por todos los cargos de la acusación actual, independientemente de las irregularidades alegadas en su audiencia preliminar. Eso puede leerse en el dictamen de la Corte. A pesar de ello, Alcalá continuó en prisión cumpliendo por la sentencia del caso Hoyt. 2 años más tarde, el 23 de abril de 1986, comenzó el segundo juicio por el asesinato de Robin Samsoe. El proceso arrancaba con un tribunal renovado. Lo presidía el juez Donald McCartin. La acusación corría a cargo del fiscal Tom Goethals, que había sido fiscal adjunto en el primer juicio, y la defensa quedaba en manos de John Patrick Dolan. El núcleo probatorio, sin embargo, apenas varió. Muchas de las evidencias presentadas en el primer juicio volvieron a exponerse y varios testigos repitieron, con matices, sus declaraciones anteriores. La acusación volvió a apoyarse en el patrón de conducta del acusado, en los testimonios de las jóvenes que habían tenido contacto con él en las playas de California y en las pruebas materiales recuperadas en el trastero de Seattle. Dana Crapa, cuyo testimonio seguía siendo fundamental, volvió a dar problemas. Antes de iniciarse las sesiones, comunicó al tribunal que no recordaba los hechos que había visto cuando trabajaba como bombera en Chantry Flats. El juez McCartin consideró entonces que no era necesario volver a oírlo de su propia boca y por lo tanto que no iban a citarla, pero autorizó que se leyera ante el jurado la declaración que había prestado en el primer juicio tal cual. En esta ocasión al jurado le llevó 4 días tomar una decisión. El 9 de junio regresaban a la sala para pronunciar en voz alta el veredicto de culpabilidad. Algo más de 2 meses después, Rodney Alcalá volvía a ser condenado a muerte. Una vez más, el ciclo de apelaciones volvía a ponerse en marcha y mientras Alcalá siguió recluido en el corredor de la muerte de San Quintín. Según la institución penitenciaria, fue un preso modelo. Trabajaba en la biblioteca jurídica de la cárcel, estudiaba derecho, asesoraba legalmente a otros reclusos en su misma situación y hasta escribió un libro, You the Jury, o sea, usted es el jurado, donde daba su propia versión de los hechos en la que, por supuesto, se presentaba como un inocente injustamente condenado. En la página 4 puede leerse. Un hombre inocente agoniza en el corredor de la muerte de California, condenado por el asesinato de Robin Samsoe. También ha sido víctima, no de un agresor desconocido,
sino de la aparente conspiración del juez del juicio, el fiscal del distrito, los abogados defensores y ahora del Tribunal Supremo de California. Cada uno siguió su propia agenda, sin freno de la conciencia, la justicia o la verdad. Todos contribuyeron a negar a ese hombre su derecho constitucional a un juicio justo. Yo soy ese hombre. En 1992, la Corte Suprema de California desestimó la apelación y confirmó la condena a muerte dictada en el segundo juicio contra Alcala. Sin embargo, a comienzos de la nueva década, el caso volvió a resquebrajarse. En 2001, un tribunal federal la anuló, argumentando que el abogado de oficio que había representado a Alcala en el segundo juicio no había prestado una asistencia eficaz, en particular por no haber impugnado adecuadamente el uso del testimonio previo de Crapa ni haber desarrollado una estrategia sólida para desacreditarlo. Ordenaba que se le concediera un nuevo procesamiento o que fuera puesto en libertad. Por segunda vez, el caso regresaba a la casilla de salida. Pero por suerte, el tiempo había corrido a favor de la justicia. Un par de años más tarde, cuando el Ministerio Público del Condado de Orange se preparaba para su tercer asalto contra Rodney Alcala, la tecnología del ADN, apenas en pañales en 1980, ya se había convertido en una herramienta clave en la investigación criminal. En 2003, la coincidencia genética vinculó a Alcala con el asesinato de Georgina Wixt, cometido en Malibú en 1977. A partir de ahí, las fiscalías de los condados de Orange y de Los Ángeles empezaron a revisar conjuntamente crímenes sin resolver de finales de los 70 con rasgos comunes. Mujeres jóvenes a las que habían agredido sexualmente, que presentaban traumatismos contundentes, que habían sido estranguladas y cuyos cuerpos habían sido colocados en posturas degradantes o teatrales. Empezaron a obtener resultados positivos. Correspondencias del ADN de Alcala con muestras recogidas en Jill Barcombe, en Charlotte Lamb y en Jill Parenteau. El asesinato de Robin Sansow resultó ser la punta del iceberg. El individuo que había estado a punto de librarse del castigo por su muerte en un par de ocasiones resultaba ser un posible asesino en serie. Ante estas nuevas evidencias, la Fiscalía consideró que Alcala debía de enfrentarse a la acusación por 5 asesinatos en un único juicio: los de Robin Sansow, Jill Barcombe, Georgia Wixt, Charlotte Lamb y Jill Parenteau. Para la acusación, separar los procedimientos implicaba desdibujar la trayectoria criminal del acusado y privar al jurado de una visión de conjunto. Pero para la defensa, sin embargo, acumularlos suponía colocar a Alcala ante un jurado condicionado por la solidez de 4 casos respaldados por el ADN y utilizar ese efecto de arrastre para reforzar el más débil de todos, el de la pequeña Robin Sansow. Durante un tiempo, esta objeción prosperó parcialmente. En 2007, una corte de apelación ordenó separar los casos Barcombe y Wixt del bloque formado por Sansow, Lamb y Parenteau. Pero esto no satisfizo a ninguna de las dos partes y tanto la acusación como la defensa recurrieron. Al año siguiente, la Corte Suprema de California impuso el criterio del Ministerio Fiscal. Los 5 casos deberían de juzgarse juntos. Argumentaron que las semejanzas entre los crímenes eran suficientes para justificar un solo proceso. Después, una maniobra sorprendente del propio Alcala prolongó aún más la espera del nuevo proceso. Convencido de que podía dirigir mejor su defensa que cualquier abogado, solicitó ejercerla personalmente. Su petición abrió un nuevo frente procesal. Hubo que evaluar su capacidad para representarse a sí mismo, resolver las objeciones de la acusación y tramitar los recursos derivados
de esa decisión. O sea, el resultado fue otro aplazamiento de la vista que no arrancó definitivamente hasta finales de 2009 con la elección del jurado. Al frente de la acusación se situaron dos fiscales. Matt Murphy se ocuparía sobre todo del caso Robin Sanso y Gina Satriano de los homicidios del condado de Los Ángeles. Ambos pretendían contarle al jurado el relato cronológico del aprendizaje criminal del acusado. En cuanto a su actuación como su propio defensor, Alcalá convirtió el proceso en un escaparate de su narcisismo. Interrogó a testigos, discutió con el juez, trató de introducir sus teorías y de utilizar incluso su aparición en The Dating Game como pieza de la defensa. En uno de los momentos más grotescos del juicio, proyectó el viejo programa de televisión para sostener que los pendientes que la acusación vinculaba con una de las víctimas eran los que llevaba puestos ese día y por lo tanto ya estaban en su poder antes de los hechos. A continuación, se llamó a sí mismo al estrado como testigo de la defensa y se autointerrogó. Se hizo a sí mismo preguntas que respondió con tanto detalle que resultaba exasperante. Preguntas como: «Rodney, ¿podría hablarnos sobre su cabello?», o «Señor Alcalá, después de pasar un tiempo con su hermana y sus hijos, ¿qué hizo?». De cualquier manera, ninguno de estos juegos malabares pudo apartar la mirada del jurado de la abrumadora montaña de pruebas materiales en su contra. El 25 de febrero de 2010 volvieron a declararlo culpable, solo que en esta ocasión de 5 asesinatos. Semanas después, el tribunal otra vez lo condenaba a muerte. Y ese es otro de los momentos eclipsados por las extravagancias de Alcalá, que increpó al jurado diciéndoles que, votando a favor de la pena de muerte, se convertían en aspirantes a asesinos, para a continuación reproducir un fragmento de la canción Alice Restaurant Massacre de Aglo Guthrie con referencias explícitas a la violencia. El gesto, que carecía por completo de relevancia jurídica, fue interpretado por el tribunal como una manifestación del propio pensamiento de Alcalá. El juez señaló que la elección de ese fragmento en concreto revelaba la forma en que el acusado concebía los hechos y su propia actuación. Mientras tenía lugar este juicio, de forma paralela, en la ciudad de Nueva York se reactivaban dos investigaciones, la de los homicidios de Cornelia Michael Creeley y de Ellen Hoover. Ambos casos habían sido vinculados de manera informal a Rodney Alcalá a finales de los años 70 a partir de elementos circunstanciales, pero la ausencia de pruebas concluyentes habían impedido durante años que pudieran formularse cargos contra él. Una vez más, esto pudo suceder por fin en 2010 gracias al ADN. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, bajo la dirección de Cyrus Vance Jr., impulsó la revisión de diversos expedientes no resueltos mediante una unidad especializada en casos fríos, entre ellos los de Creeley y Hoover. La reevaluación de los restos biológicos conservados en ambos casos permitió establecer una coincidencia genética con el perfil de Alcalá. En enero de 2011, el gran jurado de Manhattan le imputó por los dos asesinatos. En 2012, Alcalá fue trasladado a Nueva York. Ese mismo año se declaró culpable de todos los cargos. En enero de 2013, el tribunal le impuso una condena adicional de 25 años a cadena perpetua. La historia de Rodney Alcalá es interminable. De hecho, no ha acabado y probablemente no termine nunca. Ya les he dicho que durante la investigación las autoridades le incautaron un extenso archivo visual compuesto por miles de fotografías, negativos y diapositivas en las que aparecían principalmente mujeres jóvenes y en algunos casos menores de edad. También había chicos. En marzo de 2010, los departamentos de la policía de Huntington Beach y de la ciudad de Nueva York hicieron públicas
120 de estas imágenes. El resto no, porque eran explícitamente sexuales. Solicitaron la colaboración ciudadana para identificar a las personas retratadas con la esperanza de determinar si alguna podía estar vinculada a desapariciones o delitos no resueltos. En las primeras semanas, al menos una veintena de mujeres se identificaron en las imágenes. No obstante, ninguna de las fotografías o declaraciones pudo vincularse de forma concluyente con casos de homicidio o desaparición sin resolver, salvo una. Un familiar reconoció a Christine Thornton, que llevaba desaparecida desde 1977. Sus restos habían sido encontrados en el 82, pero no fueron identificados con seguridad hasta el año 2015. Alcala fue acusado de su asesinato al año siguiente. A día de hoy, parte de ese material, más de un centenar de imágenes, continúa accesible en línea y las autoridades siguen solicitando información al público, dado que la mayoría de las personas que aparecen retratadas siguen sin identificarse, y esto mantiene abierta la posibilidad de que el alcance real de la actividad delictiva de Alcala exceda en mucho lo que se conoce. De hecho, se especula con la cifra de 130 víctimas. Rodney Alcala falleció el 24 de julio de 2021, a los 77 años de edad, en un hospital próximo a la prisión estatal de Corcoran, en California. Según la información oficial, la causa de la muerte fue de carácter natural, de un ataque al corazón. La semana que viene, como les he anunciado, les contaré el caso de unos criminales que llegaron a barajar sus víctimas con las de Rodney Alcala, los estranguladores de Hillside. Les espero en 7 días. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.